salir de esto, de este pacto, de este acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, lo que va a salir primero es disipar, alejar la posibilidad de un default que bueno, tendría consecuencias realmente muy negativas para el país. Creo que los problemas que tenemos, que no son pocos, se agravarían en un escenario de default que implique perder financiamiento de importaciones, riesgo de que se dispare las cotizaciones del dólar, bueno, todo eso que realmente sabemos que significa en general más inflación, más pobreza, quedaría disipado. Y ahí, insisto, en un acuerdo que yo creo que es un acuerdo en buena medida inédito, porque logró tres cosas muy importantes, que ahora las detallo. Bueno, nos permite continuar creciendo, reactivando, que es lo principal para que Argentina salga adelante. Te diría, depende de nosotros, ¿no? Y los tres puntos que siempre destaco son, primero, que este acuerdo genera un alivio financiero, si permite posponer pagos y realmente dar la posibilidad que Argentina en los próximos 3-4 años tenga todos los esfuerzos concentrados en crecer, en reducir la pobreza. Lo segundo es que no tiene ninguna de las clásicas reformas neoliberales que me ha acostumbrado el fondo, es decir, no hay ninguna reforma laboral que quite derechos a los trabajadores, ni reforma previsional. Y lo tercero, no menor, es que se plantea reducir el déficit fiscal, que creo que es algo importante, no por la vía del recorte de gasto, del ajuste, sino por la vía del crecimiento. Entonces, digo, dadas estas situaciones y sin estar para nada contento o feliz con la idea de acordar con el fondo, porque nosotros no fuimos a buscar al fondo, sino que ya estaba en Argentina. Bueno, esto nos permite resolver un problema y ya sí poner toda la energía en lo que tenemos que hacer, que es nuestra principal función, que es reactivar, que es incluir, que es bajar la pobreza y generar empleo. Alberto fue muy claro en esto de que la deuda con el Fondo Monetario, esa deuda corrupta, no es problema nuestro, que venía de antes y por eso se separaron y se fueron. Pero no quiero ir por ahí. Alberto habló del crecimiento, un 10% de crecimiento, ¿verdad? Crecimos, sí, 10% el año pasado. Un 10%, habló de la industria del software, habló de más producción y más empleo, habló del proyecto de ley de la producción del cannabis y todo lo que eso implica. Ahora, yo te hago esta pregunta porque vos estás metido en esto. ¿Cómo traducimos ese crecimiento a la mesa de los argentinos? Bueno, lo primero que tenemos para decir es cómo se ha recuperado el empleo. Entonces, la verdad que cuando uno habla con gente, yo lo hago toda la semana, visito fábricas, ¿no? Y cuando hablo con gente que me dice, mirá, yo estaba desocupado y ahora tengo un empleo en una fábrica, en esa mesa, en ese hogar, la situación cambió drásticamente. No había ingresos, o había ingresos muy precarios, hoy hay un ingreso salarial con derechos laborales como es una fábrica. En segundo lugar, hay un montón de gente que venía o viene de un plan social, que sabemos que no es la solución para nada, y hoy lo que estamos viendo es que esa gente está consiguiendo trabajo. Entonces, esa es la primera manera de llevar dignidad, de recuperar y que esta reactivación llegue efectivamente a la mesa de los argentinos. Y luego está obviamente la lucha contra la inflación, que obviamente venimos con muchas complicaciones porque en el mundo, lamentablemente, la inflación se ha multiplicado en los últimos meses, como consecuencia de la suba de los precios internacionales, de los commodities, y en todo el mundo ha subido la inflación. Sí. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar, que bueno, que estamos trabajando con diferentes esquemas, fideicomisos, formas de intervención en los mercados, pero insisto, ¿no? Con un escenario que es sumamente adverso. Pero parece que no hay mucha vuelta en esto, son dos maneras de incluir más. Más empleo, por un lado, y más salario, más ingresos en los hogares. El año pasado los salarios le ganaban inflación por muy poco. Este año la apuesta obviamente es que esa ganancia sea mucho más significativa para que también por el lado de los ingresos haya mucha más reactivación y más inclusión social. Pero se habla, Matías, lo digo con nada, se habla de unas paritarias del 40 y pico por ciento, 41% y de una inflación del 50%. ¿Estoy equivocado? A ver, son las pautas de inicio, de arranque. Pero obviamente va a haber revisiones, de ninguna manera vamos a estar pasivamente mirando que un salario esté por debajo de la inflación. Todo lo contrario, vamos a trabajar muy intensamente para que eso no ocurra. Estamos totalmente convencidos de que este año están todas las condiciones dadas para que el salario crezca por encima de la inflación. Hemos obviamente constatado que el sector industrial, por ejemplo, que tuvo una fuerte reactivación, tiene márgenes para que con mayor crecimiento pueda
reducir, digamos, lo que gana por unidad de producto y gane en todo caso por mayor volumen, y que distribuya positivamente a favor de los trabajadores ese crecimiento. Viste que, porque es tu área también, bajó el dólar blue bajó no sé cuánto, pero no bajan los precios. ¿Cómo hacemos? Bueno, pasa que ahí, insisto, tenemos una situación de mucha inercia. La inflación en Argentina es un problema que tiene 15 años, ¿no? No es algo novedoso. Requiere un tratamiento que no es sencillo de resolver, pero insisto, no creo que lo vamos a poder encarar con otras herramientas este año. Digamos, lamentablemente en el pasado se trabajó con mucha banalidad. Recordemos lo que Mauricio Macri decía en 2015, que era un problema muy sencillo, el más sencillo de resolver. Digo, fruto de esa liviandad nos dejó el doble de la inflación de la que había recibido. Empezó el gobierno con un 25% de inflación y lo terminó en 53% de inflación. Y eso tiene impacto, eso cuesta mucho, no es sencillo de reducir de un golpe como muchos por ahí desearíamos, ¿no? Obviamente me gustaría ir rápido a una inflación más baja. Bueno, lamentablemente pudimos en 2020 bajar la inflación de 53 a 36, sí. Pero luego enseguida empezó todo este barajuste internacional con precios de los commodities que se subieron 100% en dólares, ¿no? Entonces, sí. Realmente, frente a eso es muy difícil. Insisto, hemos tomado medidas y creo que vamos a profundizarlas y tener más efectividad. Frente a la guerra somos neutrales y me parece que es la mejor política que podemos tener. Digo, que aparte es una política peronista, menos en la época de Menem, después, ¿no? Ser neutrales frente a estas situaciones de violencia, pero nos va a afectar a nosotros como país, como crecimiento, como producción, como todo lo que se te ocurra. ¿Nos afecta la guerra esta? Mira, hay dos elementos para tener en cuenta. Primero, la guerra lo que está generando en el corto plazo es un aumento del precio de los alimentos. Uno mira, sí, las cotizaciones, cuánto costaba hace 15, 20 días el trigo, el aceite de girasol, y bueno, ve que ha habido un reacomodamiento muy fuerte al alza. Ahí tenemos que actuar obviamente con decisión, que es lo que estamos trabajando con el secretario de Comercio Roberto Peletti, con fideicomisos, con intervenciones bien claras para asegurar que no se dispare el precio interno de la harina, de los fideos, del pan. Y al mismo tiempo, bueno, también evaluar cómo evoluciona esto. Una cosa es que esta situación bélica, bueno, tenga, esperemos, ¿no? Una vida corta, que realmente la guerra se solucione, digamos que haya un escenario de paz en las próximas semanas, y eso obviamente generaría otra vez bajar esa tensión, y otra es que se prolongue. Entonces ahí donde estamos definiendo qué conjunto de medidas vamos a implementar, pero justamente analizando el escenario internacional como una variable que genera inestabilidad y que no es del todo previsible. Claro. Ministro, ¿qué tal? Marco Cittadini lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Lo traigo de vuelta al tema del acuerdo con el Fondo Monetario porque, bueno, inevitablemente tendrá repercusiones en la faz productiva, en el crecimiento del país y todo esto, pero le quería preguntar por lo político, digo, en la fuerza que usted integra, el Frente de Todos, aparece dividida al menos en el Congreso en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario. Todavía no sabemos cómo se votará, hay algún silencio en relación con esto, pero aparece dividida. ¿Cuán profundo le parece eso? Digo, y si eso también implica luego algunas otras consecuencias a la hora de gobernar. Mira, Marco, yo creo que estos días vamos a tener la oportunidad de conversar con más profundidad este tema, ¿no? Yo te digo una sola cosa. El otro día miraba el video que subió la Cámpora con las frases de Néstor Kirchner, y te digo la verdad, coincido en todo. No hay una sola palabra de esos discursos de Néstor con los cuales yo no esté de acuerdo. Por eso digo, creo que tenemos que hacer exactamente lo que hizo Néstor Kirchner, obviamente en un contexto distinto. Pero ¿qué hizo Néstor Kirchner cuando fue presidente? Reestructuró, renegoció el acuerdo con el FMI, recibió algunos desembolsos, pagó cerca de 7.000 millones de dólares entre 2003 y 2006, entre capital e intereses, y saldó la deuda, y cómo lo hizo creciendo, sin ajustar, creciendo, reduciendo la pobreza. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, no estamos diciendo que haya que hacer algo distinto, hay que acordar un acuerdo que creo que es el mejor acuerdo posible, crecer y pagar. Yo no creo que podamos pagarlo en 3 años, porque el escenario es distinto, porque es una deuda mucho más grande que la que estaba contraída en el periodo Kirchner, pero me parece que el camino es y en eso creo que vamos a coincidir. Yo insisto, ¿no? Me parece que los detalles lo que muestran es eso. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿dónde está el ajuste? Y el ajuste no está, no se va a encontrar porque no hay ajuste entendido históricamente, como se hizo con Macri y con otros acuerdos.